Como ustedes saben, México presidirá el grupo de los 20, G20, en 2012, y la agenda de trabajo que ha planteado como prioritaria es consistente con los retos que hoy enfrentamos lograr. Que en primer lugar está el de un clima de certidumbre y estabilidad, dinamizar el crecimiento de nuestras economías y lograr conciliar un mayor crecimiento y desarrollo económico con la preservación de los recursos empleados para lograrlo, especialmente el tema del medio ambiente. En esta tarea es de suma importancia el involucramiento y compromiso del sector empresarial, pues es ahí donde surgen muchas ideas, innovaciones, proyectos que son parte del camino que hay que construir hacia esa meta. Y pues lo que hemos visto es que en el contexto del G20, esta colaboración entre jefes de Estado y la comunidad empresarial se da a través de lo que vimos hoy, el B20. El B20 tiene estas siglas por el inglés Business 20, surge del marco del G20 en Toronto en 2010, en junio, y se formaliza en el G20 de Seúl en noviembre del 2010, con el objetivo de promover el diálogo entre líderes y la comunidad empresarial, generando propuestas del sector privado en temas sustantivos consistentes con la agenda del mismo G20. En la actual cumbre de líderes G20 en Cannes, el señor presidente tuvo una importante intervención en la sesión plenaria sobre el crecimiento verde, que es a la que vengo a referirme. Esta reunió 12 grupos que integran el B20 de la presidencia de Francia en el G20. El señor presidente destacó ante 500 líderes empresariales las prioridades de México como próximo presidente del grupo de los 20, en materia de crecimiento y desarrollo económico sustentables, y ejemplificó con casos puntuales la forma en que se está conciliando el desarrollo económico con la inclusión y con la preservación del medio ambiente en México. Por ejemplo, habló del caso de sustitución de electrodomésticos y de las lámparas o focos más eficientes. Asimismo, el señor presidente destacó la continuidad que se dará a las conclusiones y recomendaciones emanadas de este grupo de trabajo de los empresarios de los 20 países, y concretamente la reunión fue dentro del grupo de crecimiento 20 del B20 durante la presidencia francesa del G20. Especialmente se habló de eliminar las restricciones al comercio de bienes y servicios ambientales, de consolidar mecanismos de mercado para la fijación de precios internacionales a las emisiones de carbono, de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y de impulsar el desarrollo de tecnologías verdes. Es muy importante que tengan ustedes en mente que esta reunión que hubo de este grupo específicamente es la única que tuvo una plenaria en la que participaron todos los distintos grupos. Así es que dentro de esta plenaria que participó el presidente Calderón se juntaron todos los grupos de análisis para escuchar precisamente sus palabras. En el caso de México, a futuro, los trabajos del B20 o Grupo de Negocios de los 20 son coordinados por un comité organizador integrado por un líder empresarial, Alejandro Ramírez, de Cinépolis, quien colabora junto con el COMCE y la Coparmex como la parte mexicana que se va a estar haciendo cargo de todas estas operaciones y organización. La agenda que se ha definido en el B20 para trabajar durante la presidencia de México dentro de estas reuniones del Grupo de los 20 comprende 3 temas prioritarios: retos para el desarrollo económico, volatilidad de precios y seguridad alimentaria, y 3, agenda para el crecimiento verde. Estaremos compartiendo con ustedes más adelante la agenda que se conforme para los trabajos del B20 y el G20 durante la presidencia de México en 2012. De hecho, el día de hoy hizo su discurso y tomó ya esta presidencia Alejandro Ramírez, el mismo día de hoy. Estos son los temas principales que yo venía a platicar con ustedes y hablarles del contexto en el cual se está dando esta reunión, que pues es la tercera vez que se reúnen los líderes empresariales del mundo de estos 20 países. Y bueno, ustedes ya habrán visto el nivel de las personalidades que se encuentran ahí. De hecho, hoy en la mañana, cuando estuve hablando del presidente, pues estuvieron el presidente de Alstom, el presidente de Air Liquide, el presidente de McGraw-Hill, y bueno, participan una serie de organismos industriales,
organismo empresarial de industriales de Finlandia, estuvo ahí presente la Confindustria italiana, en fin, están todas las organizaciones cupulares y los principales empresarios de los 20 países. Y a partir de esta nueva reunión se está definiendo la agenda de los trabajos que se harán en México. Estos son los temas principales que yo venía a comentar con ustedes y a platicarles de la reunión que hubo esta mañana dentro de esa reunión plenaria del B20. Y estoy a sus órdenes para unas preguntas. Hola, Tania. Hola, buenas tardes. Secretario, preguntarle, luego de las controversias que estuvieron en el Senado y que se pasaron a la Suprema Corte, la Secretaría de Economía ha tenido acercamiento con los senadores. Eso es una parte. ¿Cuáles controversias? No, de las normas oficiales. Ok. La segunda es, ¿qué espera de los recursos para las pymes en el presupuesto del 2012? Y si me permite una tercera, saber una opinión en torno a la economía sobre esta decisión de que el Ejecutivo pague los boletos de avión de Mexicana después de toda esta controversia con los boletos y la empresa. Muchas gracias. Bueno, te preguntaba sobre cuál controversia, pues porque tenemos constantes participaciones con el Senado. En lo que se refiere a las normas, hubo una controversia de lo constitucional que me imagino que es a la que tú te refieres, en lo que se refiere a la simplificación. Dentro del programa de simplificación, el hecho de que pudiera haber una homologación de alguna forma con las normas de Estados Unidos y Canadá, concretamente sobre aparatos electrónicos o eléctricos y implementos médicos como las prótesis y demás. Como ustedes saben, lo que nosotros pedimos fue simplificarse en este sentido. De hecho, recibimos un análisis por parte de la OCDE en el sentido de haber logrado ahorros importantes en estos trámites, y lo que se buscó fue que para que pudieran venderse en México estos productos, cuando antes se llevaban entre 3, 6 meses y hasta un año de tiempo para hacer dobles certificaciones y que se pagaba precio por esto, pues ahora ya no se hagan. Y se pidió una controversia constitucional en el sentido de detener esto. Desde un principio nosotros pues lo que hemos estado tratando de hacer es que el comercio sea más sencillo con nuestro país, que las personas que antes tenían que esperar todo ese tiempo y que tenían que pagar grandes gastos por las certificaciones no tuvieran que hacerlo. Y eso, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, es algo que nos es posible. Esta controversia fue admitida, fue analizada, y lo primero que ocurrió es que se negó la suspensión que se pretendía para quienes no querían que tuviera vigencia lo que nosotros habíamos hecho dentro del programa de simplificación, y afortunadamente pues ha seguido el proceso, pero nosotros hemos seguido trabajando en ese sentido, de manera que ahora cuando se quiere comprar un aparato electrónico, por ejemplo como los iPads o estas cosas, ya no tenemos que esperar lo que se esperaba anteriormente, y ya no se tiene que pagar por parte de las empresas 2 veces como se ocurría antes. Esto no implica que quedan sin valor las normas mexicanas o la certificación mexicana, sino que los productores pueden escoger entre las normas mexicanas para entrar a México o las normas de Estados Unidos, que también van a ser válidas, o de Canadá, que también van a ser válidas para México. Y esto es lo que hemos venido haciendo, y sigue esto pues su curso legal. Nosotros esperamos que relativamente pronto ya haya un posicionamiento en ese sentido también por los tribunales. Lo que me preguntaba sobre los presupuestos, bueno, los presupuestos nosotros los hemos venido analizando. Como ustedes saben, el sector coordinado se pidió, de acuerdo a la Ley Federal de Competencia, hubo modificaciones importantes que tienen que darle más fuerza a la Comisión Federal de Competencia. Va a haber más presupuesto para esto. Dentro del tema que tenemos en relación a las medidas que va a haber para cuando se termine este convenio que hicimos para prolongar ciertos beneficios que teníamos con China, lo que se logró en ese sentido fue también reforzar el presupuesto de la UPSI, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, para reforzarla, porque nosotros prevemos que al terminarse este proceso se va a terminar también con otro proceso que teníamos dentro, o sea, al haber negociado con China que se defendían ciertos sectores, también se había negociado en el mismo convenio que se hizo una cláusula de paz. Cuando termine esta cláusula de paz se va a
permitir que nosotros podamos poner casos en estos específicos productos en contra de China por prácticas desleales cuando se estén presentando, y eso va a requerir que hayamos reforzado, como lo hicimos, a la UPSI, y lo seguiremos haciendo. Por otro lado, también estamos impulsando mucho la propiedad industrial, y la INPI va a recibir un mejor presupuesto, y en lo que se refiere a las pymes, nosotros, como se ubicaron exactamente en las áreas en las que estaban parte del presupuesto que se tenía, nosotros no vamos a recibir una disminución en ese presupuesto, sino que vamos a seguir con los programas que habíamos tenido, y en esto pues estamos muy agradecidos de que esté siguiendo adelante la propuesta que hicimos, que es una propuesta muy sobria, pero además muy contundente en los apoyos que estamos haciendo. Como ustedes saben, cada vez hemos dado más fondos de garantía y esto nos está dando resultados muy importantes. Y en lo que tú comentas sobre el asunto de Mexicana, nosotros, por lo que nos compete dentro de la Secretaría de Economía, como saben, la Procuraduría del Consumidor ha estado muy cercana desde un principio en este sentido. Hemos estado nosotros trabajando para proteger los derechos de los consumidores en ese sentido, y hemos estado también muy distintos, estamos muy atentos, hemos estado muy observantes de cómo va todo el procedimiento con Mexicana, para ver en qué momento y cómo podemos defenderlo, y lo hemos hecho con toda su contundencia, con todos aquellos que han puesto sus quejas dentro de la Procuraduría del Consumidor, quienes han sido debidamente representados. En este sentido, nosotros esperamos que los resultados pues los vaya a dar también finalmente quien está llevando este procedimiento. Nosotros los acataremos, como lo hemos hecho siempre. ¿Alguna otra cosa? Seguirá habiendo ese problema, pero te repito, nosotros vamos a estar atentos, y en el caso vamos a estarle dando seguimiento como lo hemos venido haciendo en todo el proceso. Sí. Secretario, buenas tardes. Con respecto a las reuniones que tuvieron el de mañana, me gustaría saber concretamente qué dicen los expertos. Se cayó ya en una recesión económica. En el caso concreto de México, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que ya se vería reflejada esta como tal? ¿Y en cuánto estarían modificándose las expectativas de crecimiento para el próximo año, tomando en cuenta que hace un par de semanas el propio presidente Calderón comentaba que estaría México teniendo que convivir con esta situación recesiva en aproximadamente 10 años? ¿Nos podría ampliar un poquito esto, por favor? Bueno, nosotros no estamos viendo una situación crítica, le estamos dando seguimiento. Como ustedes saben, es algo que hemos venido viendo desde un principio y hemos sido muy cautos sobre el particular. Nosotros todavía no estamos hablando de una recesión, es ciertamente una situación de desaceleración de la economía, y lo que venimos viendo es que México, como lo hemos estado diciendo, se encuentra no ajeno a lo que pueda pasar mundialmente debido a la relación comercial que tenemos ya con todo el mundo. Como 10º exportador, ustedes saben que tenemos acuerdos tratados con 44 naciones que representan más de 1,000 consumidores y más del 60% del Producto Interno Bruto mundial. Nosotros seguimos adelante con esto, de hecho estamos buscando cada vez la participación de los mercados que tienen más desarrollo, como el mercado de América Latina. Ustedes saben lo que hemos venido trabajando en tratados como el de Colombia, como el de Perú, en la Alianza del Pacífico junto con estos países y también con Chile. En fin, nosotros seguimos avanzando en ese sentido. Y lo que sí te puedo decir es que, como ya lo están oyendo seguramente ustedes, en todos estos foros se habla de México como una oportunidad, se habla de México como un país que siendo un país en desarrollo, que tiene una economía que no sufre el sobrecalentamiento de otras economías, se habla del manejo responsable de nuestras finanzas, y las inversiones siguen llegando a nuestro país. Ciertamente, como te repito, si esto va a implicar la desaceleración de la economía del mundo, pues todo el mundo va a sufrir y México no está exento. Pero lo que sí te puedo decir con toda certeza es que nosotros lo que tenemos como país, pues es un país que seguramente está en una posición afortunadamente superior a la mayoría de otras economías, y esto nos va a permitir salir mejor librados de una circunstancia como esto. La circunstancia que estamos viendo no es ni con mucho la circunstancia que se presentó en el 2008, y aún así ya vieron ustedes que pudimos salir de esas circunstancias en un tiempo mucho menor a las anteriores crisis que se presentaban en nuestro país. De manera que, te repito, México está capitalizando esta circunstancia de dificultad, en la cual no está exento, pero hasta el momento está viéndose beneficiado por la elección de inversiones que de alguna u otra forma se dirigen a nuestro país como el país que ha estado mejorando o manejando bien el aspecto financiero de su situación. ¿La expectativa de crecimiento se modifica o se mantiene para el próximo año? Hasta el momento nosotros hemos estado siguiendo las expectativas de crecimiento. El Banco de México ya hizo la presentación al respecto y nosotros estamos atendiéndonos a esto. Los consultores internacionales también han hecho algunas modificaciones, pero seguimos más o menos en el rango del que se había hablado anteriormente.
Pasaremos a dos preguntas breves, porque se trata de acompañar al presidente de la Secretaría. Igual, más que Secretario, hubo un grupo de diputados de la oposición que habría planteado la necesidad de posponer la fecha del G20 en México bajo el argumento de que el presidente Calderón tendría demasiados reflectores en un momento, en una coyuntura electoral. La pregunta es, ¿se le dio respuesta oficial del Poder Ejecutivo a estos legisladores? ¿Se recibió algún documento oficial con este pronunciamiento? ¿Cuál sería la postura del gobierno frente a esa visión del Poder Legislativo? Y en tal sentido, si no se pondría en riesgo la organización frente a recurrentes pronunciamientos de la oposición en este sentido. Bueno, Ivonne, yo desconozco, Ivonne, evidentemente este aspecto pues tendrá que dársele el curso correspondiente y seguramente en su caso se emitirá por parte de la presidencia una opinión al respecto. Yo lo que te puedo decir es que el compromiso de México sigue. Si algo ha venido ocurriendo con México en estos foros internacionales, igual que en el seguimiento que se da al aspecto que particularmente nosotros vemos en la Secretaría de Economía, pues es precisamente el respeto que nosotros hemos tenido siempre con nuestros compromisos y cómo se vienen realizando esos compromisos, además con un gran éxito como lo vieron en la COP16. Hay una gran expectativa por el liderazgo que va a tomar México en el G20 como un país en desarrollo, con la situación que nosotros estamos teniendo, con el manejo que se ha tenido de nuestras finanzas y precisamente con el liderazgo que tiene el presidente Calderón, que no solamente es en la parte económica del manejo del país, sino también particularmente, como lo venía yo mencionando, en lo que se refiere al respeto al medio ambiente, a las energías renovables, a la generación de negocios con energía limpia. Entonces hay una gran expectativa por esto, los compromisos existen, se está trabajando en ese sentido y pues yo espero que esto no vaya a interferir en lo más mínimo con un compromiso internacional que se ha hecho. Secretario, buenas tardes. El presidente Calderón, en su participación de la mañana, hablaba de una manipulación que están haciendo las economías asiáticas respecto a sus divisas. Yo quiero preguntarle, desde la perspectiva de la Secretaría de Economía, ¿esta manipulación de la que habla el presidente Calderón está teniendo un efecto concreto, no solamente en los precios de las mercancías, en la productividad, sino concretamente en la economía real de México, o es solamente pues una percepción que se tiene? ¿Hay un efecto real de esta manipulación? Mira, yo creo que este tema también seguramente podrías platicarlo más todavía con el secretario Meade, pero lo que yo te puedo contestar en referencia a la parte de la Secretaría de Economía, nosotros estamos siendo sumamente cautos y seremos sumamente contundentes en lo que se refiere a cualquier práctica desleal en el comercio. Cualquier práctica que pueda implicar que las cosas están apareciendo con una subfacturación, que vienen con alguna triangulación o que no se están haciendo de acuerdo a pues, las prácticas comerciales internacionales. Como tú sabes, México ha dicho que sí al libre comercio, pero ha dicho que no al comercio desleal. Y nosotros estamos trabajando mucho en ese sentido. ¿Cómo? Bueno, estamos muy de cerca con la industria, estamos cumpliendo cuáles son los compromisos que nos habíamos establecido ante la Organización Mundial de Comercio. Somos el país que tiene el número 7, que tiene mayor número de cuotas compensatorias dentro del OMC con los países que están utilizando este tipo de prácticas desleales, y lo estamos cuidando muchísimo precisamente para defender que todo lo que ha venido haciendo la industria mexicana para tener un desarrollo y poder competir pues sea en condiciones de igualdad, y por otro lado que nosotros sigamos adelante con este proceso que se ha hecho de simplificación arancelaria, porque esto también nos está dando un lugar muy importante en los insumos que México tiene para sus exportaciones. Parte importante de lo que México exporta también requiere insumos que vienen de importaciones que nosotros tenemos de otros países, y pues lo que ustedes están viendo es que nosotros, a pesar de todas las circunstancias que hay, hemos venido creciendo no solamente en la inversión, sino también en el aspecto de las exportaciones. Hemos venido ganando participación de mercado de países tan importantes aún en situaciones tan críticas como estas, como la participación de mercado que tenemos ya de Estados Unidos, ¿no? Empezamos con alrededor del 9, poco más del 9, y estamos ahorita en arriba del 12% de esa participación. Así es que tenemos que ser muy cautos en esto y seguir adelante con esto. El hecho de que haya actividades en las que exista cualquier tipo
o índice de manipulación o aspectos en los que nosotros podamos detectar, como lo estamos haciendo, que existe alguna de estas prácticas comerciales desleales, lo perseguiremos inmediatamente ante los paneles que para ello tenemos autorización, y como lo hemos venido haciendo, como te repito, tenemos un gran número de cuotas compensatorias. Somos el 7º país que lo tiene. Sí, nada más que fuera un poco más preciso en el sentido, ¿reconoce usted que México va a sufrir con esta desaceleración? Conocer de qué tamaño va a ser ese sufrimiento, porque luego sucede que nos dicen que México la libró y un año después hay más pobres y se pierde el poder adquisitivo de las familias, ¿no? El tamaño del sufrimiento de México. Bueno, tenemos que ver el tamaño de la situación, tenemos que ver realmente la dimensión de la crisis que vaya a darse, y en base a eso yo lo que estoy diciendo, lo que puedo decirte, hasta el momento tenemos que conocer cuál puede ser el impacto que tiene México. Primero hay que conocer el impacto internacional. No sabemos, ustedes saben que ahorita hay un enorme debate, particularmente aquí en Europa, de qué es lo que va a pasar. Dependiendo de eso, veremos cómo se comportan las instituciones financieras, veremos cómo se comporta el tipo de cambio y veremos cuánto vaya a disminuir o no la inversión y también la demanda de exportaciones. Por eso no te puedo dar un dato específico. Lo que sí te puedo decir, insisto en decírtelo, México hasta el momento ha seguido teniendo inversión extranjera de una forma muy importante, porque además quiero decirles esto: cuando viene una situación crítica como esto, también viene una situación de oportunidad, porque los países todos dentro de sus empresas analizan dónde es el mejor lugar para la manufactura. Por ejemplo, para la manufactura que se vende en Estados Unidos, que sigue siendo, a pesar de la crisis, y seguirá siendo un país que demanda una gran cantidad de productos y servicios, ellos van a buscar cuál es el mejor sitio donde invertir. México representa 25% menos en los costos de manufactura que cualquier otro país del hemisferio norte o que los BRICS para invertir, para enviar mercancías a los Estados Unidos en sus costos de manufactura. Esto lo hace muy atractivo. Entonces, gente que antes no estaba pensando en circunstancias como estas, ahora se pone a analizar y ve que México le ofrece una gran posibilidad. Si a eso le sumas, por ejemplo, que se acaba de resolver ese problema y que van cada una de las empresas logrando su autorización para transportar los beneficios del comercio con Estados Unidos, que es de alrededor de 400,000 millones de dólares lo que intercambia México y Estados Unidos, el 70% de eso se mueve por carretera. Pues imagínate tú si esto no le va dando competitividad a México. Así es que de momento lo que te puedo decir es que México sigue siendo un país de oportunidad. Evidentemente, como ya lo mencioné, si hay una circunstancia crítica mundial y bajan estas demandas de mercancía o de inversión o estas cosas que estoy diciendo, México tendría que verse afectado, pero no se va a ver afectado en las mismas circunstancias que el resto del planeta, al igual que otras economías que puedan haber manejado responsablemente su finanza como lo hicimos nosotros, porque seguramente seguirán siendo los sitios más viables que se ven. Ahorita Latinoamérica es con mucho el segundo sitio de mayor crecimiento en el mundo, junto con Asia. Y eso nos está sirviendo mucho. Lo que sí tenemos que hacer y seguir haciendo, y por eso estamos nosotros muy interesados en continuar adelante con esto, es seguir mostrando el liderazgo que tenemos, nuestros acuerdos comerciales, el acuerdo que sigue pendiente de ser firmado por parte del Senado con Perú, seguir adelante con todas estas cosas y seguir acercándonos a esos mercados y sumarnos al crecimiento que ellos tienen. No podemos hablar de una economía blindada porque no sabemos. Tú no puedes saber si estás blindado contra un ataque si no conoces el arma que te va a atacar. Tenemos que conocer cuál es el arma.